Sistema inmunológico. La inmunidad innata o inespecífica es un sistema de defensas con el cual se nace y que protege contra todos los antígenos. Consiste en barreras que impiden que los materiales dañinos ingresen en el cuerpo. Una de sus características es que su respuesta es inmediata, actúa a los segundos u horas desde el contacto con el antígeno. Es inespecífica, esto quiere decir que actúa de la misma manera al estímulo de diferentes patógenos. No presenta memoria inmunológica, es decir, si se presenta el mismo antígeno más de una vez, este va a reaccionar de la misma forma, misma intensidad y mecanismo. Y por último, su respuesta es estereotipada, es generalizada independiente de la naturaleza de dicho antígeno. Entre sus componentes se encuentran las barreras estructurales, como la piel, epitelio mucoso o también químicos antimicrobianos. Las proteínas efectoras, como el complemento, actúan para propiciar una respuesta inmunológica adecuada. La lectina sirve a algunas bacterias para acoplarse a las células del organismo hospedador durante la infección. La proteína C reactiva o PCR desempeña un papel importante en la inmunidad innata como un sistema de defensa temprano contra infecciones. Otro componente de gran importancia son las citoquinas, las cuales son proteínas que regulan la función de las células que las producen sobre otros tipos celulares. Las principales son interleukin 1, responsable de efectos proinflamatorios producto de la liberación de histamina por mastocitos, causando vasodilatación y los signos de inflamación localizada. Ocasiona fiebre, neutrofilia y producción de proteínas de fase aguda. La interleukin 6 es una citocina con actividad antiinflamatoria y proinflamatoria. Otra citoquina principal es interleukin 12, encargada de la actividad proinflamatoria. Entre sus funciones se encuentra la activación de las células Th1, la producción de células T citotóxicas y células NK. El factor de necrosis tumoral alfa interviene en la inflamación y apoptosis. Activa la producción de otros mediadores como las interleucinas de la 1 a la 6 y también está presente los interferones de tipo 1, alfa y beta, encargados de regular la actividad del sistema inmunológico acoplándose a un complejo específico de receptores de superficie celular. Ambos tienen una actividad antiviral que está involucrada principalmente en la respuesta inmune innata. Finalmente, entre sus células principales se encuentran los mastocitos, encargados de ayudar en el proceso de inflamación y eliminación, produciendo factor de necrosis tumoral alfa y las interleuquinas 3, 4, 5, 8 y 13. Los neutrófilos con capacidad de fagocitar, encargados de producir interleukin 4. Los eosinófilos liberan histamina y activan plaquetas y neutrófilos, produciendo factor de crecimiento transformante. Los macrófagos, con la capacidad de fagocitar y presentar antígenos, reconocen citoquinas proinflamatorias. Células NK actúan ante organismos extracelulares como los virus, con la capacidad de matar células ya sea por ligando, degranulación por perforinas y granzimas, citotoxicidad o bien muerte programada. Células dendríticas, con la función de presentar el antígeno, existen células dendríticas mieloides, linfoides y foliculares. Por último, las células linfoide innata con el fin de responder a inflamaciones crónicas. Existen tres tipos. El tipo 1 genera interferón gamma, el 2 genera interleukin 4, 5 y 17 y el 3 interleukin 17 además de interleukin 22. La inmunidad innata presenta barreras estructurales, las cuales son las primeras en tener contacto con el antígeno. Son externas, inespecíficas e innatas, y su función principalmente es proteger e impedir que patógenos o microorganismos extraños ingresen a nuestro organismo. Estas se clasifican en diversos mecanismos. El mecanismo físico, donde podemos encontrar pelo, piel, mucosa. El mecanismo químico, el cual es constituido por jugo gástrico, secreciones de glándulas sebáceas, secreciones nasales, sudor, moco, lágrimas. Y por último, los mecanismos biológicos, los cuales constan de una flora bacteriana normal. ¿Qué es lo que pasa cuando este antígeno logra pasar estas barreras? Es ahí cuando se da inicio a las siguientes fases. En primer lugar, la fase de reconocimiento. ¿Qué sucede en esta fase? Como bien lo dice su nombre, los macrófagos y neutrófilos reconocen al patógeno de distintas formas, y estas formas van a depender de receptores. Esta fase se lleva a cabo mediante células que poseen receptores de reconocimiento, como por ejemplo tenemos receptores de reconocimiento de patrones moleculares, como los receptores tipo Toll, receptores Scavenger, receptores tipo NOD, receptores tipo RIG y receptores de lectina tipo C. Además, tenemos receptores que reconocen microorganismos opsonizados por complemento y por inmunoglobulina. También tenemos receptores de quimioquinas y receptores de interferón. Esta fase tiene la propiedad de dirigir y direccionar la respuesta inmune innata y también la respuesta inmune específica, ya que muchas de estas células de la inmunidad innata son capaces de activar la inmunidad específica. En consecuencia, el reconocimiento se liberan citoquinas como interleukin 1, interleukin 6 e interleukin 12 y factor de necrosis tumoral alfa.
Estas citoquinas liberadas van a dar inicio a la fase efectora, la cual consta de dos partes. Primeramente, la fase inflamatoria, la cual tiene como finalidad permitir la llegada de células, proteínas y moléculas al sitio de lesión o invasión. Esta inflamación permite la salida y transmigración de células al sitio de lesión y se produce por quimiotaxis mediante etapas. La primera etapa es el rodamiento, en el que los leucocitos comienzan a rodar muy cerca de la membrana del vaso sanguíneo e interactúan las seleccinas del leucocito con las del endotelio. Luego viene la etapa de señalización, donde el leucocito llega al sitio de lesión por medio de quimiosinas. Posteriormente, la etapa de adhesión, en la cual las moléculas endoteliales permiten que el leucocito se una al endotelio mediante selectinas. Y por último, la migración, donde la célula ya no se encuentra en el vaso sanguíneo, sino más bien en el tejido migrando hacia el sitio de lesión. Cuando la etapa inflamatoria está concluida, se desencadena la siguiente, denominada acción microbicida, la que busca que el patógeno sea destruido. Esta acción es celular y molecular y se pueden eliminar patógenos mediante dos mecanismos, mediante enzimas lisosomales o bien mediante brotes respiratorios. La otra división del sistema inmune es la respuesta adaptativa, también llamada adquirida o específica. Esta respuesta es activada por la respuesta inmune innata, por lo cual la acción de ambas respuestas van a llevar a cabo la destrucción del antígeno en el organismo. Esta respuesta es un mecanismo de defensa mucho más evolucionado, que es estimulada luego de la exposición a agentes infecciosos y cuya capacidad e intensidad defensiva aumenta después de cada exposición subsiguiente a un determinado microorganismo. Bueno, esta es una de las principales características que posee esta respuesta, que sería la memoria inmunológica. También el sistema inmune adaptativo se caracteriza por una fina especificidad que se adapta al reconocimiento del patógeno. Este reconocimiento específico permite dirigir poderosos mecanismos efectores contra el agente agresor. Esto se debe a que los linfocitos, que son las principales células que participan en esta respuesta, poseen un amplio repertorio de receptores en sus membranas, lo cual hace que estas células puedan discriminar entre antígenos propios y no propios, manteniendo así la constancia macromolecular del individuo. Esta inmunidad adaptativa se subdivide en dos respuestas, una respuesta celular y una respuesta humoral, donde ambas actúan en conjunto con el fin de eliminar a los microorganismos. La respuesta celular recibe este nombre debido a que sus mediadores son células, principalmente linfocitos T, y la respuesta humoral recibe este nombre debido a que sus mediadores son los anticuerpos y las proteínas del complemento. Respuesta humoral. Es una respuesta específica del sistema inmune en la que interviene el reconocimiento de antígenos y la producción de anticuerpos, en donde se activa el linfocito B, por medio de procesamiento y presentación de péptidos en ausencia de linfocitos T helper 2, que es una señal incompleta porque solo presenta HLA y el BCR, por lo que ocurre una célula B anérgica. La activación de células B por el T helper 2 es un antígeno específico porque presenta HLA, el BCR y el CD40 con el ligando, donde ocurre la generación de señales por las células T helper 2, produciéndose interleuquina 4, interleuquina 10 e interleuquina 12. Ocurre la proliferación y diferenciación de linfocitos B a células plasmáticas, produciéndose la secreción de IgM por células plasmáticas. Se activa el linfocito B, también se activa el linfocito T helper, donde ocurre un reconocimiento subpéptido antigénico, provocando la activación y proliferación clonal del linfocito T helper. Con esta activación también ocurre que interacciona su TCR con el complejo de histocompatibilidad de clase II del linfocito B, donde permite la activación, proliferación clonal y diferenciación de linfocitos B en células plasmáticas secretoras de anticuerpos y células B de memoria. Al activarse el linfocito B, también puede ser por antígeno, donde se secretan anticuerpos por las células plasmáticas, por medio de neutralización, donde el anticuerpo impide la unión del patógeno a su célula diana, opsonización, los anticuerpos promueven la activación del C y la fagocitosis, permitiendo la lisis por complemento y degranulación por los mastocitos y eosinófilos por la IgE, permitiendo la lisis celular dependiente de anticuerpos por natural killer y células dendríticas.
También ocurre la respuesta primaria, donde no se encuentran anticuerpos preformados, permite la producción de anticuerpos por la célula virgen, y la respuesta secundaria, donde sí se encuentran anticuerpos preformados y ocurre la inhibición de la célula virgen. Esta también permite la producción de anticuerpos por las células de memoria ya mencionadas. La respuesta celular adaptativa. En esta respuesta encontramos como principal célula efectora al linfocito T citotóxico. Este linfocito T tiene un marcador CD3, característico de los linfocitos T, y además un marcador CD8 que lo diferencia de los demás linfocitos T, como el helper. Además, tiene un receptor TCR con cadenas alfa y beta, que lo diferencia del otro linfocito T citotóxico que actúa en la respuesta innata, que es el linfocito T gamma delta. La función principal de esta célula es ejercer la citotoxicidad a las células infectadas con virus, a las cuales destruye y mata, a través de la unión de CD95 por parte del linfocito T y un ligando CD95 por parte de la célula infectada, lo cual también es conocido como ligando FAS. Y además de este ligando, se necesita el reconocimiento antigénico del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 de la célula infectada, exponiendo los gránulos del patógeno, en este caso un virus, a la superficie con el receptor TCR, los cuales juntos activarán el complejo ITAM hacia el interior del núcleo, el cual inducirá la muerte celular programada o apoptosis. También las células T citotóxicas pueden inducir la apoptosis gracias a la liberación de su contenido granular, las granzimas y perforinas. Las perforinas son las encargadas de crear poros en la célula infectada, y a través de estos poros entrarán las granzimas hasta el núcleo de la célula, donde inducirá la muerte celular programada o apoptosis.